En esta sesión vamos a explicar cómo desarrollar problemas de aplicación con vectores utilizando el Esfero Mini. Hemos seleccionado 4 ejemplos donde vamos a explicar conceptos como velocidad, desplazamiento, fuerza y vectores en el plano. Antes de explicar los ejemplos prácticos, es importante considerar ciertas situaciones respecto al concepto de álgebra lineal que difieren con el software del Esfero Mini. Ustedes observan en la pantalla que mientras en el Esfero Mini el ángulo de 0 grados está señalando hacia el norte, en el plano cartesiano que utilizamos dentro de la álgebra lineal, el ángulo de 90 grados es el que señala hacia el norte. Es importante considerar esta diferencia en vista de que para calcular la orientación del esfero dentro del concepto de álgebra lineal, consideremos entonces los 4 cuadrantes, con la diferencia de que el Esfero Mini los ángulos van en favor de las manecillas del reloj, mientras que en el plano cartesiano van en contra de las manecillas del reloj. Este concepto hay que saberlo diferenciar para poder calcular lo que es la dirección de un vector, que vamos a explicar en los ejemplos prácticos. Es importante que también tomemos en consideración la limitación de que el Esfero Mini no cuenta con un velocímetro. Dentro de los comandos de movimiento encontramos lo que es el concepto de velocidad, lo cual nos permite ingresar un valor de menos 255 hasta 255, pero que realmente no representan una medida real de velocidad, por lo que es necesario transformar este valor a una unidad real que nos permita demostrar de forma práctica los ejemplos que queremos representar a través de los vectores, ¿no? Por esa razón es importante establecer lo que es la velocidad real del dispositivo. Aplicando la fórmula de velocidad, que es igual a la distancia dividido por el tiempo, podemos establecer una velocidad aproximada de 27 centímetros por segundo, que vendría a ser el tiempo real en que se desplaza el dispositivo con la velocidad máxima. Esta aclaración nos hace el software del dispositivo. Si nosotros consultamos el comando de velocidad rapidez, podemos encontrar más información referente a lo que es cómo traduce la velocidad cada robot, por lo que nos sugieren que apliquemos la fórmula de velocidad para trabajar con datos reales y que se puedan demostrar prácticamente a través del movimiento del dispositivo. La actividad 1 dice lo siguiente: dos fuerzas de 500 newton y 400 newtons respectivamente actúan sobre un mismo objeto. Si entre ellas se forma un ángulo de 120 grados, determina la dirección con respecto a la fuerza de 500 newtons y halla la magnitud de la fuerza resultante. En la siguiente gráfica vemos la representación de los dos vectores de fuerza. El personaje de color rojo representa la fuerza de 500 newton y el de azul la fuerza de 400 newton. Juntos forman un ángulo de 120 grados. Vamos a hallar la magnitud y la dirección de la fuerza resultante mediante el método del paralelogramo. A continuación vemos el diagrama de flujo con todas las instrucciones que va a seguir el esfero. En primer lugar vamos a establecer las variables que serán los componentes I y J de cada una de las dos fuerzas. Posteriormente vamos a hacer el movimiento del esfero representando la fuerza 1 y la fuerza 2. Posteriormente a esto vamos a calcular la magnitud y la fuerza aplicando los procedimientos matemáticos respectivos y posteriormente ejecutaremos el comando de voz que nos indicará la respuesta encontrada. En primer lugar vamos a representar el primer movimiento del esfero, que nos indica la fuerza de 500 newtons, en este caso considerando que el ángulo de inclinación es 0 grados y como sabemos dentro del Esfero Mini el ángulo de 0 va hacia el norte. A continuación vamos a restablecer la dirección y vamos a ejecutar el segundo movimiento, representando lo que es la fuerza de 400 newtons, tomando en consideración que el ángulo de inclinación es de 120 grados.
Por último, vamos a calcular la magnitud y la dirección de la fuerza resultante aplicando los procedimientos respectivos y posteriormente ejecutaremos el comando de voz con la respuesta. La magnitud de la fuerza resultante es de 458.26 newtons y la dirección respecto a la fuerza de 500 newtons es de 49.11 grados. Actividad 2. Un camión se desplaza con dirección suroeste recorriendo 200 kilómetros. Posteriormente gira con dirección este a 300 kilómetros cuando se detiene en una estación de gasolina. ¿A qué distancia y en qué dirección se encuentra la estación de gasolina en relación al punto de partida? En la siguiente ilustración podemos observar los dos vectores que representan el desplazamiento del camión. En primer lugar va con dirección suroeste, después gira con dirección este y se detiene en una estación de gasolina. Vamos a encontrar la distancia y la dirección con respecto al punto de inicio mediante el método del polígono. A continuación vemos el diagrama de flujo. En primer lugar vamos a calcular los componentes de los dos vectores de desplazamiento. Posteriormente vamos a calcular la distancia y la dirección respecto al origen, tomando en consideración que la dirección puede estar ubicada en cualquiera de los cuatro cuadrantes, para lo cual es necesario establecer una condicional que nos permita encontrar la respuesta. Posteriormente el esfero va a ejecutar los movimientos para comprobar la respuesta y finalmente ejecutará el comando de voz respectivo. El esfero comenzará a realizar la representación del vector de desplazamiento desde el punto de origen hasta la estación de gasolina, calculadas previamente por medio del algoritmo. Vamos a restablecer la dirección y procedemos a comprobar la respuesta realizando los dos movimientos que nos indica el ejercicio. El camión primero se desplaza 200 kilómetros hacia el suroeste y después 300 kilómetros al este y procederá a ejecutar el comando de voz con la respuesta. La distancia recorrida respecto al punto de partida es de 212.48 kilómetros. La dirección respecto al punto de partida es de 131.73 grados. Actividad 3. Un avión viaja a 300 km por hora con dirección al este, en cuyo viaje sopla un viento de 100 km por hora proveniente del noroeste. Calcula la velocidad y la dirección del avión respecto al suelo. Vamos entonces a representar lo que es el vector de velocidad. En la siguiente ilustración podemos observar los dos vectores de velocidad que intervienen en el desplazamiento del avión. Podemos observar lo que es el vector, que es la velocidad del avión que va con dirección este, y la velocidad del viento que proviene del noroeste. Vamos a calcular la velocidad resultante aplicando el método del polígono. En la siguiente ilustración podemos observar el diagrama de flujo. En primer lugar vamos a calcular lo que son los componentes de los vectores de la velocidad del avión y la velocidad del viento. Una vez que hemos calculado, hay que tomar en cuenta que el esfero mini tiene una limitación de que solamente nos permite colocar dentro del parámetro de velocidad un valor no mayor a 250. Entonces vamos a proceder a colocar un condicional que si este valor es mayor a 250 nos va a mostrar un error a través del comando de voz. Caso contrario, pues calculará y ejecutará los siguientes movimientos. Vamos a representar entonces los dos vectores de velocidad, pero para eso vamos a ayudarnos con lo que es el sensor que calcula la distancia del esfero, considerando en este caso la fórmula que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, para establecer lo que es un bucle while, en el cual cuando llegue a cierta distancia procederá a hacer el siguiente movimiento. Entonces esto para comprobar que la respuesta es exactamente la misma o aproximada a lo que nos dio en el cálculo del algoritmo. Posteriormente vamos a escuchar lo que es el comando de voz con la respuesta obtenida. Vamos a realizar la representación del vector de velocidad resultante y la dirección respecto al suelo, calculados previamente a través del algoritmo que hemos desarrollado para este ejercicio.
Restablecemos la dirección y vamos a comprobar la respuesta representando las dos velocidades, la velocidad del avión, que es de 300 km por hora, y le sumamos la velocidad del viento, que es de 100 km por hora con dirección noreste, y se ejecutará el comando de voz con la respuesta correcta. La velocidad total del avión es de 377.39 km por hora y la dirección respecto al suelo es de 79.2 grados. Actividad 4. Se observa desde la parte alta del campanario de una iglesia de 70 metros de altura un parque ubicado de frente con un ángulo de depresión de 45 grados. Determina el área del triángulo rectángulo que se forma. A través del concepto de vectores vamos a resolver este ejemplo planteado. En la ilustración podemos observar los tres vectores que forman lo que es el triángulo rectángulo, ¿sí? Recordemos que en este caso vamos a hallar el área a través de la fórmula base por altura sobre 2, para lo cual vamos a proceder a desarrollar el algoritmo de la siguiente manera. En el diagrama de flujo podemos observar que vamos a trabajar con tres variables, lo que es la altura, la base y la hipotenusa, que son los tres lados del triángulo rectángulo. Para poder calcular la distancia que corresponde a cada uno de los lados, pues vamos a aplicar lo que son los conceptos de las razones trigonométricas, aplicando las fórmulas respectivas para calcular la distancia de cada uno de los tres vectores, ¿no? Y entonces vamos al final a proceder a calcular lo que es el área, ya conociendo el valor de la base y de la altura, aplicando la fórmula respectiva, y se ejecutará el comando de voz con la respuesta que hemos encontrado. El esfero realizará los tres movimientos que corresponden a la figura del triángulo rectángulo con las medidas previamente calculadas por medio del algoritmo. Posteriormente calculará el área del triángulo rectángulo con la fórmula respectiva y ejecutará el comando de voz. El área del triángulo que se forma es de 2.450 metros cuadrados.